Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Paula Troncoso y junto con mi compañera Pamela Ojeda y Jorge Olea conformamos el grupo de los KIN. En este video les presentaremos acerca del músculo deltoides, sus principales características anatómicas, entre otras cosas. Y posteriormente procederemos a analizar el movimiento, en este caso una abducción del brazo, que luego será fundamentada con la biofísica aplicada a ese movimiento. El deltoides es un músculo largo, ancho y voluminoso que se encuentra en el hombro y abarca la cara anterior, la cara lateral y posterior de él. Este músculo se encuentra en una articulación débil, ya que el hombro es muy móvil pero inestable. El músculo deltoides tiene su origen en tres partes. La porción clavicular se origina en la región anterior y superior de la clavícula. La porción acromial, que se origina en el acromión, y la porción espinal, que se origina en la espina de la escápula. Estas fibras descienden y se unen a un tendón común que se inserta en la parte lateral del húmero en la impresión deltoidea. El deltoides es inervado por el nervio axilar y recibe aporte sanguíneo de la arteria circunfleja posterior. Las principales funciones del músculo deltoides están dirigidos hacia la funcionalidad del brazo. Por eso se encarga de moverlo hacia el lateral para realizar la abducción, hacia el frente para realizar la flexión y en dirección posterior cuando se realiza una extensión. Estas funciones son distintas para cada parte del músculo y dependen del grupo de fibras que actúen. La porción clavicular realiza la flexión y hace una rotación interna del brazo. La porción acromial realiza la abducción del brazo. Y la porción espinal realiza una extensión y rotación externa del brazo. Ahora bien, como mencionaba mi compañera anteriormente, la porción acromial es la que realiza la abducción del brazo. En este caso, ese será el movimiento que analizaremos. Lo primero es medir el rango fisiológico de este movimiento. En este caso es de 90 grados. Y a continuación se puede apreciar una abducción del brazo en 90 grados en una vista anterior y otra en una vista posterior. En segundo lugar, para analizar este movimiento debemos ver a qué plano anatómico pertenece. En este caso, el movimiento que nosotros elegimos presenta un plano transversal. En esta imagen se puede observar este plano por la vista anterior y posterior, separadas por mitad superior e inferior. En tercer y último lugar, encontramos que para analizar el movimiento escogido se debe saber su eje de movimiento. En el caso de la abducción del brazo, tiene un eje antero-posterior. En relación a este eje, podemos decir que es el que se dirige de adelante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. Bueno, vamos a analizar qué es el brazo de momento, ¿ya? Brazo de momento externo, importantísimo ponerle el apellido, ¿ya? ¿Qué es el brazo de momento externo? ¿Ya? El brazo de momento externo sería la distancia o mínima distancia entre la línea de fuerza y el eje bajo el cual se está moviendo esa fuerza. ¿Bien? O mejor dicho, de otra forma, ya también sería la distancia o la línea perpendicular entre la línea de fuerza que pasa por el propio eje. Entonces no es la línea de la carga, sino la línea de la proyección de la carga. ¿Ya? Entonces, mira, para analizar, ¿cierto? Primero que nada, tenemos la articulación, ¿cierto? Que sería el eje, ¿ya? Que sería el propio hombro. Y aquí tendríamos lo que sería la carga, ¿cierto? Aquí vemos que el brazo, bueno, está en su máximo estiramiento, ¿cierto? Por lo cual, la proyección de la carga, ¿cierto? Coincide con el eje, por eso
en este caso el brazo de momento sería 0. Entonces, ¿qué pasaría aquí cuando nosotros vamos, bueno, en la segunda imagen, ¿cierto? Ampliándolo, ¿cierto? Cuando nosotros estamos abduciendo nuestro hombro, ¿cierto? El brazo de momento va aumentando progresivamente. Aquí se ve. Aquí está nuestra articulación, ¿cierto? Que sería el eje. Y esta sería la línea de proyección de fuerza, donde estaría la mancuerna. Y finalmente llegamos al punto, ¿cierto? En que nuestro brazo, ¿cierto? Está perpendicular al suelo. Y aquí, ¿cierto? Vemos que el eje, ¿cierto? Que en este caso sería el deltoide, ¿cierto? El hombro, coincide propiamente tal con la línea de aplicación de fuerza, ¿ya? Entonces aquí tendríamos el mayor brazo de momento que podemos tener, ¿cierto? Por el hecho de, en este caso, tener el brazo perpendicular al suelo. Bueno, ahora toca hablar sobre el torque, ¿ya? Bueno, esto, prestar atención porque es importantísimo entenderlo, porque va a ser un concepto que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos generando un movimiento con carga, a lo que se exponen nuestros músculos, a lo que van a solventar, disculpen, nuestros músculos en un ejercicio, por ejemplo, con carga, lo que tiene que vencer es el torque. Entonces, ¿qué es el torque? ¿Ya? El torque es una fuerza, ¿ya? Una fuerza rotatoria. ¿Por qué una fuerza rotatoria? Porque es una fuerza que se genera sobre un eje, ¿ya? En este caso en particular, analizando un movimiento, cuando realizamos un movimiento, el eje sería una propia articulación, ¿ya? Yéndonos al caso específico de nuestro músculo a analizar, sería el propio hombro, ¿ya? Entonces, como dije, son fuerzas rotatorias que actúan sobre una articulación, ¿ya? ¿Y qué pasa? Para solventar dichas fuerzas van a actuar los músculos, o mejor dicho, que esos huesos de dicha articulación, ¿cierto? Se muevan a lo largo en base de ese eje. Entonces el torque es la fuerza que solventa nuestros músculos en todo y en cada uno de nuestros movimientos, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver la fórmula del torque, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos variables, ¿ya? Una va a ser la carga, que en este caso podría ser expresada en una mancuerna, en una barra, en una kettlebell, una bolsa, cualquier carga externa sería expresado aquí en el torque, ¿ya? La otra variable vendría siendo el brazo de momento, que sería la relación de esa carga a mi eje, ¿ya? Es decir, la demanda mecánica que solventa mi eje, dependiendo de la posición de esa carga. Entonces, independientemente que si la carga cambia, ¿cierto? Y mi brazo de momento se mantenga igual, el torque va a cambiar, ¿ya? Y viceversa, si el brazo de momento varía, ¿cierto? Y la carga se mantiene, el torque va a cambiar. Entonces, para analizar, ¿cierto? En unas elevaciones laterales, ¿cierto? En este caso con mancuerna, para que este va a ser uno de los ejercicios que vamos a utilizar para fortalecer, ¿cierto? Dicho músculo que queremos estimular, ¿cierto? Entonces entendemos que a lo largo del rango de movimiento nuestro brazo de momento va a cambiar. Entonces, a partir de esto, nuestro deltoide va a tener que ir soportando distinto torque a lo largo del rango de movimiento. Entonces, el torque se mide en newton, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos 10 kilos, ¿cierto? Entonces, al tener 10 kilos, cuando hablamos de peso, ¿cierto? No nos ejerce la misma fuerza aquí que aquí, ¿ya? Porque el brazo de palanca es menor, ¿ya? Bueno, para ponerlo más en práctica, supongamos que mi brazo mide un metro, ¿ya? Y tenemos los mismos 10 kilos que nombré recién, 10 kilos por 100 centímetros, claro, y eso nos da 1000. Ya, entonces,
lo fácil es decir que, bueno, aquí es cuando tenemos el máximo acortamiento, ¿cierto?, del propio deltoide. Vamos a ver la diferencia en que, por ejemplo, tuviéramos el rango de movimiento aquí, ¿ya? Entonces ya no serían 100 centímetros, sino que si bien la carga es la misma, ¿ya? La otra variable disminuye, en este caso, disminuye. Pongámosle que son 75 centímetros, ¿ya? Y eso nos da 750, ¿ya? Entonces, fácil. ¿Qué podemos analizar de aquí? Que torque 1, bueno, torque 1 sería este. Sería torque 2 porque primero va a este rango y después va a este. Torque 1 sería que torque 2 es mayor que torque 1. Por eso entonces en unas elevaciones laterales con mancuerna, ¿cierto? Como era el ejemplo que estaba dando, la mancuerna nos va a pesar más en este rango, ¿cierto?, que en este rango, ¿ya? Es por eso, por el torque, ¿ya? Quizás esto lo vamos a usar de una forma más abstracta, por así decirlo, ¿ya? Porque cuando decimos que el torque aumenta es porque una de estas dos variables varió, ¿cierto? Cambió. No sé, como que el brazo de momento cambió, aunque la otra variable se mantenga. El torque, bueno, finalmente nos dice que cada rango de movimiento tiene un torque determinado. Bueno, seguimos ahora explicando, ¿cierto? Esto va a ser importante también para entender, ¿cierto?, en qué punto, ¿cierto?, tenemos más capacidad de aplicar fuerza, ¿ya? En qué punto y en qué rango, ¿ya? Tomando, ¿cierto?, la relación tensión-longitud, ¿ya? Aquí vamos a tomar el propio músculo, ¿cierto?, que sería el que genera, ¿cierto?, la tensión activa, ¿cierto?, el elemento activo, ¿cierto?, que sería el propio sarcómero, con sus filamentos de actina y miosina. Sería pura fisiología del propio músculo. Es como que tomamos el músculo y solamente lo analizamos a él, ¿ya? Bueno, por otra parte tenemos la tensión pasiva, que hace referencia, ¿cierto?, más que nada a la fascia, ¿cierto?, y a los tendones, ¿ya? Vamos a ver por qué va a influir a la hora de generar un movimiento, ¿ya? Entonces, para explicar esto, ¿cierto?, donde partimos en el acortamiento total, ¿cierto? Bueno, en este caso el mismo movimiento, ¿cierto?, que es una abducción del brazo, somos muy débiles, pero muy débiles, no tenemos esa capacidad de aplicar fuerza, y a medida que vamos llegando a la parte media, ¿cierto?, somos más fuertes, podemos, ¿cierto?, esa carga manipularla de la mejor forma posible, y finalmente en el estiramiento somos de nuevo débiles. ¿Por qué? Esto lo vamos a explicar. ¿Qué pasa, ¿cierto?, en el propio sarcómero? ¿Ya? Bueno, vamos a hacer una analogía, ¿cierto?, con este velcro, ¿ya? Vemos, ¿cierto?, que el sarcómero, ¿cierto?, estaría sus puentes cruzados, ¿cierto?, totalmente solapados, y bueno, sería el máximo acortamiento donde se dice que tiene muy poca capacidad de aplicar fuerza. ¿Por qué, a diferencia del acortamiento, tenemos más capacidad de aplicar fuerza en la parte media? Porque el músculo, bueno, si estaría así, donde vemos que está a la mitad, ¿cierto?, solapada, ¿cierto?, vemos que tenemos todo este espacio todavía, ¿cierto?, para seguir aplicando fuerza, y nos queda todo este espacio para seguir avanzando y llegar hasta el propio acortamiento, donde somos débiles de nuevo. Y bueno, y en el estiramiento, ¿cierto?, donde vemos, ¿cierto?, que vemos que quizá hay mucho espacio, ¿cierto?, donde podemos seguir aplicando fuerza, pero la base es muy débil. Entonces se dice que somos débiles también, ¿cierto?, en el estiramiento, ¿ya? Entonces eso hace referencia a que la tensión activa, ¿cierto?, tenga esta curva que vemos aquí. Entonces vemos aquí, ¿cierto?, que lo que finalmente vamos a tener en cuenta cuando hacemos un propio movimiento, ¿cierto?, además del propio músculo, ¿cierto?, que en este caso sería el elemento activo, como dije, tenemos que tener en cuenta la tensión total. ¿Por qué? Porque, como dije, no solamente están actuando los músculos, ¿cierto?, sino que también elementos pasivos, en este caso el propio tendón y la propia fascia. Entonces, finalmente, como vemos, estamos haciendo un movimiento donde somos débiles, donde nos vamos haciendo cada vez más fuertes, pero terminamos débiles de nuevo.
por su capacidad, ¿cierto?, de aplicar fuerza, nos vamos a beneficiar de la tensión pasiva, ¿cierto?, que va a actuar como una tensión elástica. Sería, en este caso, ¿cierto?, esa fuerza elástica, ¿cierto?, que nos va a dar esos propios elementos, en este caso que serían, como dije, repitiendo, la fascia del tendón. Entonces, esto va a actuar como una fuerza elástica. Entonces, mientras nosotros estamos generando esta fuerza, ¿cierto?, mientras vamos decayendo, en el estiramiento, ¿cierto?, va a actuar esta fuerza exponencial, por así decirlo, ¿cierto?, y finalmente nos vamos a beneficiar de esa propia tensión pasiva, ¿ya?, que nos va a dar finalmente la tensión total, ¿ya? Va a ser muy importante tenerlo en cuenta porque un movimiento propio del músculo no es, ¿ya? O sea, se beneficia de otras estructuras, ¿ya? Y bueno, va a ser importante para tenerlo en cuenta ante un análisis de un ejercicio. Entonces, ahora vamos a analizar, ¿cierto?, un ejercicio, ¿cierto?, que favorezca, ¿cierto?, el estímulo, ¿cierto?, en el propio deltoides lateral, ¿cierto?, haciendo su propio movimiento, en este caso una abducción del propio brazo, donde tendremos en cuenta, ¿cierto?, el torque y el brazo de momento para ver cómo actúan unas elevaciones laterales con mancuerna en este caso, ¿ya? Ajustando el perfil de resistencia, ¿cierto?, veremos, ¿cierto?, que quizás no es la mejor forma de estimular el prepodeltoides y dándonos cuenta que quizás bueno, como dije, el cuerpo entiende de estímulos, ¿cierto?, no de perfiles, pero vamos a darnos cuenta que quizás ajustando ciertas variables podemos tener un mejor estímulo, que es lo que queremos, para poder trabajar y fortalecer el propio deltoides lateral, ¿ya? Entonces eso analizaremos a continuación. Entonces aquí vemos como, aquí en su máximo estiramiento, vemos que el brazo de momento en este caso sería 0, ¿ya? Y por ende el torque también sería 0, ya que el torque, como bien explicamos anteriormente, es la carga por el propio brazo de momento. Entonces de igual forma no nos estaría generando o estableciendo demandas de fuerza. Bueno, en estos rangos, como vemos, donde somos capaces de generar mucha más fuerza, estamos como entrenando el músculo, ¿ya? ¿Por qué? Porque donde, como dije, somos muy fuertes, pero vemos que el torque es mucho menor, entonces por ende no sería un estímulo eficiente para el propio deltoide. Aquí ya nos vamos acercando, ¿cierto? Aquí lo que pasa es que nos vamos acercando al ángulo, ¿cierto?, de máximo acortamiento, siempre y cuando teniendo en cuenta que ese propio ángulo sea de 90 grados, como mencionó Paulina anteriormente, ¿ya? Bueno, por eso aplicamos, ¿cierto?, una carga externa para poder ver la capacidad real del propio deltoide de generar fuerza. Entonces poco a poco nos vamos acercando a ese ángulo de 90 grados, ¿cierto?, donde el brazo de momento es mayor. Lo que ocurre si tenemos en cuenta el grado de movimiento de esos 90 grados, si estuviésemos aquí, ¿cierto?, y vemos que tenemos este propio ángulo de 90 grados, nos damos cuenta que aquí es donde se produce la mayor ventaja mecánica, ¿cierto?, donde la mayor ventaja mecánica de la fuerza aplicada. Por eso, justo aquí, estamos en el punto de máximo acortamiento. Entonces, analizando el propio perfil del músculo, ¿cierto?, tendríamos aquí el músculo, ¿cierto?, de estiramiento, acortamiento, y vemos que la resistencia, ¿cierto?, cada vez que nos ejerce es más. A ver aquí, donde vemos, ¿cierto?, que pasaría esto, donde todo este rango, ¿cierto?, no serviría para nada, solamente quedaría este rango pero muy limitado, y este rango que tampoco nos serviría para nada, ¿ya? Entonces por eso sería una mejor opción adaptar el propio perfil de resistencia del ejercicio, ¿ya? Todo esto lo contamos, ¿cierto?, para que a la hora de seleccionar, ¿cierto?, un ejercicio tengamos en cuenta el torque, ¿cierto?, y el brazo de momento, ¿ya? Por ello, como queremos la mejor forma de progresar y de restablecer, ¿cierto?, la propia fuerza de ese músculo,
buscamos adaptar el perfil de resistencia, ¿ya? En este caso, la forma más eficiente, ¿cierto?, sería, bueno, como dije, la mancuerna tiene una fuerza gravitacional, pero lo interesante sería poderlo trabajar desde una polea cruzada, quizás, donde las demandas, ¿cierto?, de todo el rango de movimiento encajan perfectamente con el propio movimiento, en este caso, durante todo el rango. Así que sería como la opción más eficiente a progresar, donde la sobrecarga progresiva se va a tener siempre en cuenta y vamos a poder ir mejorando el propio movimiento. Es importante tener en cuenta todas estas variables para buscar ese estímulo de 10 y poder seguir progresando y mejorando la fuerza del propio deltoides lateral en este caso.